Y compartir con nosotros esta mañana. Saludamos a nuestros compañeros, al equipo que trabaja con nosotros hoy aquí a tempranas horas. Víctor Villalba en los controles de la 780, Marcelo Gómez en los controles de Mega TV y Nati Rodríguez en la producción periodística. Una linda mañana, aunque el cielo se presenta nublado, pero tenemos una temperatura agradable a estas horas, 23 grados la temperatura en Capital. Estamos hasta las 10:30 con Pulso Económico y aquí abordamos un tema que entendemos es de actualidad y que interesa a mucha gente. En estos días estuvimos hablando mucho de la salud mental, conmocionó a la sociedad y a la ciudadanía los acontecimientos que ocurren en las instituciones educativas y especialmente con mucha fuerza el asesinato por parte de un alumno a una directora de colegio. Y en ese orden de cosas también entendemos que pasa por salud mental este tema que vamos a abordar. ¿Por qué? Porque genera preocupación, genera inestabilidad, genera algún tipo de depresión también en gente que han contraído deudas y que hoy no pueden pagar. Y todo esto arrancó desde la pandemia, porque en la pandemia uno no ha desarrollado actividad económica, o si ha desarrollado actividad económica, lo ha desarrollado en menor proporción y menores ingresos también, y las cuentas asumidas anteriormente no pudieron ser honradas, se postergaron algunos, se prolongó inclusive los plazos y aún así no se puede afrontar el 100%. Entonces ha generado una situación de la que ahora vamos a hablar y ya está con nosotros aquí en piso el doctor Edward Arca. Él es director del Centro de Asistencia a Deudores y con él vamos a hablar. Es abogado y tiene un equipo con el que están trabajando. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor. Un gusto realmente compartir contigo esta mañana y abordar este tema que interesa y afecta a mucha gente. Así mismo, Alfonso, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Y mira, hiciste una mega introducción, así como local, ¿verdad? En donde resumiste gran parte de todo lo que está pasando, ¿verdad? Con una corrección, ¿verdad? El problema no viene desde la pandemia. El problema se agrava con la pandemia, pero viene mucho más antes, ¿verdad? Y si me permitís, quería contar un pequeño antecedente, ¿verdad? De cómo se creó el Centro de Atención al Deudor, ¿verdad? Sí. Sería bueno. Allá por el 2012, ¿verdad? El estudio jurídico Arca González, que finalmente es el creador de esta idea, ¿verdad? De crear un Centro de Atención al Deudor, vio de que hacía falta había una laguna en lo que sería la asistencia a deudores. Del 100% de todas las personas que acudían a nuestro estudio jurídico, ¿verdad? Un 70 o un 80% representaba gente que tenía algún problema con deudas, ¿verdad? Ya sea deudas con créditos quirografarios, pagarés, hipotecas, prendas, ¿verdad? Ya gente que está en estado de insolvencia, en convocatoria, en situación de quiebra, etcétera, etcétera. Entonces, nos juntamos, ¿verdad? Con un grupo de abogados, le invitamos también a participar a gente de otras áreas, ¿verdad? De las especialidades de contabilidad, economía, inclusive mediadores, ¿verdad? Que les interesó formar parte de este equipo de trabajo y empezamos la travesía, como se dice, con mucho éxito, ¿verdad? Con muchas dudas al principio, porque la gente no entendía qué era el Centro de Atención al Deudor, ¿verdad? Pero después nos fuimos afianzando, ¿verdad? Y mucha gente comenzó a acudir a nosotros, ¿verdad? A buscar esa primera información, ¿verdad? Creemos de que la base de todo es esa información, ¿verdad? Cuanto más información pueda tener esa persona endeudada, agobiada, ¿verdad? Así como vos dijiste que está pasando ya a lo mejor por una cuestión de depresión, ¿verdad? Una cuestión hasta problemas psicológicos genera problemas psicológicos porque le afecta directamente a la persona y existe una situación natural. Cuando una persona tiene deudas, no se abre, lo que hace es se encierra,
va encerrándose, ¿verdad? Y se va aislando del mundo inclusive, ¿verdad? Ya primero con su familia, después en su círculo social, va tratando de solucionar él mismo su situación de deuda o su problema, ¿verdad? Y evidentemente eso es lo peor que puede hacer, ¿verdad? Por eso, volviendo a lo que sería la creación del SENADE o el Centro de Atención al Deudor, ¿verdad? Esa primera información calificada, ¿verdad?, de personas calificadas en esa materia y especializadas, es el primer paso para poder encontrar el camino para la solución del problema, ¿verdad? Y a partir de ahí, y evidentemente lo que era antes de la pandemia se triplicó y se cuadruplicó inclusive, tanto en consultas, tanto en problemas, ¿verdad?, tanto en lo que sería situaciones que se están dando en el incumplimiento de las deudas, ¿verdad? Evidentemente hoy día somos protagonistas de una situación muy sensible, muy delicada, y que hay que tomarlo con mucha precaución, ¿verdad? Ahora, doctor, hay que aclarar, y antes de avanzar, ¿verdad?, de que un grupo de profesionales que conformaron este centro, pero que es totalmente independiente al sector público. Así. Es un centro privado. Claro, somos una entidad privada, ¿verdad? Una entidad privada que en la primera cita, ¿verdad?, en la primera reunión con el deudor, por sobre todas las cosas, marca y preserva la confidencialidad, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Para que el deudor se abra, ¿verdad?, tiene que estar seguro, ¿verdad?, tiene que estar protegido, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, cuidamos ese detalle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy importante de que nos cuenten todo. Claro. De que nos cuenten todo el problema. No solamente me preocupa esta deuda, ¿verdad?, y no me preocupa lo otro. Las deudas o el problema de deudas tiene que ser analizado en forma conjunta, desde la más mínima, la mediana y hasta la más grande, desde la que es solamente a sola firma hasta la que es privilegiada, inclusive ingresando con lo que serían los ingresos y los activos que pueda tener y todas las deudas que pueda tener. De esa forma, el profesional le va a poder dar el camino, ¿verdad?, para poder ir viendo la forma de encontrar una solución a su inconveniente, ¿verdad? Doctor, ¿incluyeron profesionales psicólogos también en el equipo? Sí, en forma estable aún no, ¿verdad? Pero tenemos profesionales que están trabajando, ¿verdad?, en casos especiales, ¿verdad?, donde nosotros notamos de que la persona necesita una ayuda psicológica, ¿verdad? Es algo muy importante, ¿verdad? De hecho, nosotros ya somos un poco de psicólogos también, ¿verdad? Muchos de los abogados y hasta de la mesa de entrada del secretario y la secretaria, ya por la experiencia y por todo lo que estamos pasando, ya le entendemos, ya empatizamos con esa persona, ya sabemos qué es lo que prácticamente está pasando, ¿verdad? Le entendemos, le comprendemos, nos ponemos en su lugar, ¿verdad?, y tratamos de brindarle el mejor apoyo, ¿verdad? ¿Por qué te preguntaba esto, doctor? Porque se llegó al extremo inclusive de gente que tomaron decisiones extremas, ¿verdad?, a consecuencia del agobio que sentían por las deudas y los compromisos que no podían afrontar, ¿verdad? O de lo contrario, porque demasiado se sentían presionados por los reclamos, requerimientos, y además que cuando uno recibe ese tipo de requerimientos, ya no es la deuda que tuviste nomás, sino te agregan intereses, te agregan, se acortaron los plazos, vienen los embargos, vienen otras medidas y otras decisiones que toman los acreedores, que de repente genera situaciones de preocupación y un estado de ánimo de depresión que ha llevado a decisiones irreparables, ¿verdad? Por eso que le preguntaba, doctor, si tienen también ya incluido en el equipo, y está bien, todo tiene proceso, ¿verdad? Seguramente tiene su costo contratar profesionales y tener profesionales psicólogos también en el equipo, y por eso quiero en este momento aprovechar también, no es que quiera espantar o asustar a la gente que se pueden acercar al centro y recibir asesoramiento, asistencia. Como hablamos del sector privado y de profesionales dedicados a este trabajo de manera privada, tiene que tener su costo, ¿verdad? No te pido que pongas los precios de consulta o lo que fuere, ¿verdad?, o de asesoría, ¿verdad?, para que no se asusten la gente y que puedan acercarse a ustedes. Claro. Por lo menos confirmar esto de que hay costo, no va
vamos a esconder eso. Claro, claro. Tenemos un costo, ¿verdad? Un costo básico en cuanto a lo que serían las consultas, ¿verdad? Y lo que sí puede la gente que recurra a nosotros es de que en esa consulta, ¿verdad?, va a tener un camino para poder solucionar su inconveniente. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando estás con personas calificadas y capacitadas, especializadas en esta área, ¿verdad? Entonces ya podemos guiarle, ya sea hacia supongamos, una negociación con los acreedores, ¿verdad? Mucho le cuesta a los deudores acercarse a los acreedores, es como una barrera que tienen ahí, ¿verdad? O directamente hay gente que ya te viene con un embargo judicial, hay gente que te viene con una notificación de remate judicial, ¿verdad? Evidentemente ahí tenemos que ya entrar en la cancha, entrar en el Poder Judicial, ¿verdad? Presupuestar lo que sería un trabajo jurídico, un profesional abogado, ¿verdad? O de repente ya viene gente que tiene varias deudas, ¿verdad? Y tiene varias demandas, ¿verdad? En ese caso, evidentemente, si ya está en un estado de insolvencia, ¿verdad?, o de incapacidad patrimonial para poder cumplir con sus obligaciones, evidentemente va a necesitar un concurso de acreedores, ¿verdad?, o una convocatoria de acreedores, que es un proceso que es muy común hoy día, que muy poca gente sabe, Alfonso, ¿verdad? Sí. En donde mucha gente, ¿verdad?, que tiene demandas judiciales la puede frenar, la puede retener, como se dice, ¿verdad? Suspende los intereses, suspende lo que serían las ejecuciones individuales, protege su patrimonio y tiene posibilidades de solicitar quitas y esperas pero demasiado importantes, desde un 30% hasta un 75%, ¿verdad? Y eso ya son procesos judiciales donde hay que entrar en la cancha, claro, como se dice, y evidentemente lo que se le pasa es un presupuesto de lo que sería ese proceso y ese juicio, ¿verdad? Ahora bien, todo presupuesto, todo juicio también tiene sus facilidades, porque nosotros no podemos ser un problema dentro de lo que sería el problema que el problema ya tiene el deudor. Nosotros tenemos que acompañar su protección, ¿verdad?, su contingencia debemos ser, y su recuperación, ¿verdad? Por eso cuando tenemos un problema de deudas, ¿verdad?, evidentemente son procesos de largo alcance, ¿verdad? Entonces, para que la persona pueda ir saliéndose de ese estadio de deudas y evidentemente pueda salir limpio, lo que sería. Entonces, mucho depende de esa primera entrevista y de esa primera radiografía patrimonial que nosotros hacemos. Cuanto más información nosotros tengamos, más fácil va a poder darle esa posibilidad. Y de ahí en más, ¿verdad?, vamos a caminar juntos un derrotero de lo que sería la recuperación total de esa persona, ¿verdad? Ya. Y totalmente me gusta esa explicación que estás dando, porque como bien te decía, no quiero asustar al potencial cliente, ¿verdad?, de que va a tener otra vez costo, porque enseguida va a decir, bueno, estoy luego con un problema de deuda y me voy a meter otra vez en otro problema, ¿no? Eso se contempla y se tiene en cuenta para asesorar a la gente. Y de las opciones vamos a hablar a la vuelta de la pausa, porque entiendo que tienen opciones, entiendo que hay procedimientos que uno tiene que tener en cuenta cuando se ve apretado por una deuda, ¿verdad? Sí. Porque están también las famosas empresas que se dedican a comprar las deudas, los paquetes de deudas, y después refinancian, pero esa refinanciación lleva a montos muy abultados, siderales. Tenés que terminar pagando mucho más de lo que estabas debiendo en una deuda normal, ¿verdad? Sí mismo. Entonces es importante dar esas opciones que tienen a la vista para los potenciales clientes o las personas endeudadas en general. Así que voy a ir un ratito a la pausa. ¿Qué puedes intentar? Creo que se pueda. Son las 9:20, 23 grados la temperatura en Capital. Está con nosotros el abogado Edward Arca, director del Centro de Asistencia al deudor, y también pueden comunicarse con nosotros escribiendo al WhatsApp de la 780, al WhatsApp de la radio, al 0986-780-780. Estamos a través de Mega TV, estamos a través de Flow Personal, estamos IPTV, a través de IPTV Copaco también, compartiendo con ustedes hasta las 9
hasta las 10:30, digo bien, hasta las 10:30, de 9 a 10:30, compartiendo con ustedes Pulso Económico. Bueno, doctor, dejamos abierto, ¿verdad?, a hablar un poco también de las opciones, de las oportunidades que tiene. Antes de que se me pase, me pidieron que menciones el número de teléfono o cómo contactar con ustedes, con el centro de asistencia. Bueno, tenemos nosotros una línea baja, el 021-233-943. Ahí pueden llamar y pueden fijar un día, ¿verdad?, en el que se le va a asistir, ¿verdad? También pueden llamar al 0982-423-876 vía WhatsApp, ¿verdad? Se identifican, hacen un pequeño resumen de cuál sería su problema, ¿verdad? Entonces también nosotros tenemos conocimiento de para dónde puede ir el tema, ¿verdad? Y cómo le podemos asistir. Igualmente estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Tenemos un canal de YouTube también, en donde en ese canal se van levantando todas las entrevistas, ¿verdad? Todos los hay flyers, hay mucha información, ¿verdad? Que de repente ya una persona se puede sentir identificada con tal o cual caso, ¿verdad? Entonces a nosotros nos facilita mucho esa información que pueda tener, ¿verdad? Que esté empapado el deudor de cuáles son las posibles salidas, entonces para poder tener ya una primera entrevista fructífera. Repito, 021-233-943, línea baja, o el 0982-423-876. Perfecto, entonces tomamos nota, vamos a ponerlo también ahí en Zócalo, en el canal 15 de Tigo Star, para que puedan tener los datos precisos y las informaciones. Es importante utilizar los canales de redes sociales, porque así la gente entran, se informan, se familiarizan con el centro y saben que cuando van al centro, qué es lo que pueden tratar, qué es lo que no pueden tratar, y también qué postura o qué compromisos asumir para dar todas esas informaciones que estuviste mencionando antes, doctor. Y ahora, hablando de opciones, ¿qué opciones se puede recomendar? O sea, lo que puedas recomendar a través de radio, a través de televisión, a través de un medio de comunicación, la postura o la actitud, mejor dicho, la actitud que debe tomar un deudor. Como dijiste, generalmente nos escondemos, o sea, se esconden, se guardan, hasta no atienden inclusive al acreedor que se está comunicando, y entonces lo que se hace es hacer correr el tiempo, y al correr el tiempo corren los intereses, vencen los plazos y se va acumulando mayores vencimientos que finalmente uno ya no puede afrontar. Así mismo, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, la persona que está en una situación de deudas tiene que asumir ese estado de deuda. Es como una enfermedad, ¿verdad? Si yo estoy enfermo, me tengo que ir al médico, ¿verdad? Para poder tener una asistencia especializada, ¿verdad? Entonces la misma cosa pasa con las deudas, ¿verdad? Él tiene que asumir esa situación y por sobre todas las cosas tiene que enfrentar, ¿verdad?, esa situación, ¿verdad? No esconderse, ¿verdad? Y lo ideal sería siempre prevenir, siempre que sea algo preventivo, ¿verdad? En el caso de que no sea así, tiene que conocer ese deudor lo que está debiendo, ¿verdad? Por ejemplo, y es algo muy básico, hacer una lista de las deudas. Porque ¿qué pasa también, Alfonso? La gente que viene en esa primera entrevista te dice, yo no sé ni cuánto debo. Bueno, agarrar el bolígrafo y vamos a hacer un trabajo tipo primer grado, ¿verdad? Le debe a fulano, le debe a sultano, ¿verdad? Y ahí ellos mismos se encuentran con sorpresas de lo que están debiendo. O sea, llega un punto en el que las deudas en muchos casos son descontroladas, ¿verdad? Entonces, esa persona, como primera recomendación, sería que maneje lo que está debiendo. O sea, le debo a fulano, le debo a sultano, ¿verdad? ¿Cuánto es mi ingreso? ¿Verdad? ¿Cuánto es mi salario? Si soy una empresa, ¿cuánto es mi facturación? Si soy un prestador de servicios, ¿cuánto yo voy a ganar en un mes para poder devolver ese dinero que yo presté, ¿verdad? Porque tenemos que tener también la cultura de la devolución del dinero. Claro. O sea, la gente quita el crédito, pero, que es muy fácil, ¿verdad? Que están por todos lados, ¿verdad? Entonces es fácil quitar, pero hay que entender de que ese dinero hay que devolver, ¿verdad? Y tenemos que tener esa cultura de devolución del dinero, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, y si eso se sale de las manos, ¿verdad? O ya se salió de las manos como pasa en muchos casos, evidentemente buscar una
asesoría calificada, ¿verdad? Mucha gente tampoco no sabe de que muchas de las deudas, ¿verdad?, que hoy día le están reclamando muchas de las casas que cobran créditos, ya están prescriptas, por ejemplo. Que ya por una cuestión legal, porque lo dice el mismo Código Civil, ¿verdad?, prescriben lo que se llama la prescripción liberatoria y le liberó de esa deuda. Porque también los acreedores en este caso son acreedores morosos, ¿verdad? El acreedor que no recuperó su dinero en tanto tiempo o no te demandó a través de un juicio ejecutivo, ¿verdad? A los 4 años ese documento prescribe. Y hay muchos clientes que vienen con exigencias de sus acreedores de documentos de los años 80, 90, de 2010 y eso, ¿verdad? Que ya prescribieron todo. Entonces, esa es la información que nosotros le brindamos y eso, por ejemplo, son los casos más comunes, ¿verdad? Allí una aclaración nomás vale e insistir, ¿verdad? Si bien ya mencionaste, tenemos que insistir sobre esto, de que para que prescriba y para que ese caso pueda vencer, no tiene que haberse iniciado una demanda o un proceso judicial, ¿verdad? Así mismo, sí. Ellos tienen un plazo para iniciar esa demanda, ¿verdad? Y evidentemente si esa demanda no se inició, ese documento prescribió, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque evidentemente utilicemos lo que dice la ley, ¿verdad? Y también hurgar un poco también en lo que serían no solamente las redes sociales, ¿verdad? Hay mucha información en muchas páginas, ¿verdad? Que hoy día tenemos, ¿verdad? La Secretaría de Defensa del Consumidor, por ejemplo, da muchísima información, ¿verdad? Muchísima información. La gente del Banco Central de Paraguay da muchísima información en cuanto, por ejemplo, a los límites de las tasas usurarias. La vez pasada me preguntaron, pues yo no sé cuánto es la tasa usuraria. Claro. Le informamos a la gente, ¿verdad?, que el Banco Central del Paraguay mensualmente va estableciendo y publicando los límites de tasas usurarias, ¿verdad?, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, ¿verdad? Y estamos a abrir el celular y entrar en la pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, son informaciones que están, ¿verdad? Lo que hay que hacer es sistematizar esas informaciones, que es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Recabar la información del cliente y por sobre todas las cosas darle toda esa primera información. Y te digo una cosa, Alfonso, mucha gente en esa primera información ya se va súper satisfecha, ¿verdad? Sí. A lo mejor todavía no hace falta ni entrar en un proceso ni extrajudicial ni judicial. Le dimos información, ¿verdad? Entonces, esa información ya antes, le es útil. Además de evidentemente darle mucha tranquilidad, evidentemente ya le es demasiado útil, ¿verdad? De hecho, a partir de ahí esa persona ya se siente asesorada. Como me dijo una persona, antes de venir con ustedes, yo no quería ni revisar mi teléfono. Ahora ya sé qué hacer, me dice. Yo ya sé cómo hablar, cómo contestar. Claro. Yo ya sé lo que dice la ley, sé lo que dice la Constitución. Sí. Mucha gente, ¿verdad? Tiene miedo porque se le dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar preso, ¿verdad? Si es que no me pagas. Amenaza siempre. ¿Verdad? El artículo 13 de la Constitución Nacional dice que no existe prisión por deuda en ningún caso, ¿verdad? Entonces son cuestiones, ¿verdad?, que ese deudor debe saber. Tenemos que llenarle de información, evidentemente de acuerdo a su caso, ¿verdad? No aturdirle, información de acuerdo a lo que él está teniendo como problema y a partir de ahí ver cuáles serían las vías de solución a su inconveniente. Una cuestión muy básica, ya lo hablé también con el ministro de SEDECO y recomendó esto, que cuando el deudor paga una cuota, tiene que rescatar su pagar. Claro, eso sí o totalmente. Sí, básicamente, porque muchas veces te dice el deudor, yo pagué mi cuota y no me entregaron mi pagaré. Entonces, ¿qué hace el deudor en esos casos? Y tiene, por sobre todas las cosas, tiene que exigir la devolución de ese documento. Ese es su derecho, ¿verdad? Cada documento tiene que ser devuelto y una vez que sea devuelto, ese documento tiene que ser anulado, ¿verdad? Tiene que ser destruido, vamos a decirlo, ¿verdad? No sea que ese documento se le pierda, ¿verdad?, caiga en manos inescrupulosas y vuelva a un nuevo juicio, ¿verdad? Entonces tiene que tener ese control, tiene que tomarse el tiempo ese deudor de ir a exigir en la casa, ¿verdad?, donde firmó el pagaré, la devolución de ese documento, ¿verdad?
tiene que controlar. Evidentemente, si es que no hay una devolución de pagarés, está justamente la Secretaría de Defensa del Consumidor, que diariamente, ¿verdad?, está recibiendo muchísimas denuncias en cuanto a lo que sería la devolución de pagarés. Pueden hacer esa denuncia. De hecho, hay muchas empresas que fueron sumariadas, sancionadas igualmente con ese tipo de prácticas, ¿verdad? Entonces hay que exigir ese documento. Si es que yo no tengo ese pagaré en mi poder, evidentemente puedo tener problemas, como si lo existen. Hay muchas personas que pagaron y se les volvieron a demandar por deudas que ya cancelaron, ¿verdad? Entonces, para evitar todo ese problema, evidentemente hay que exigir la devolución de ese documento. Voy a leer todos los mensajes, doctor, pero le pido también a las personas que nos escriben que lo hagan en forma breve, que puedan hacer el resumen de su consulta, porque si no se nos hace muy largo y no podemos leer todos por una cuestión de tiempo nada más. Y esto creo que ya explicaste y, bueno, se puede reiterar inclusive. Buenos días, señores. ¿Pueden hablar si decir verdad, qué es? O sea, que decías vos al principio, doctor, de que tendrían que darte toda la información y hablar de la verdad para que puedan ¿A qué yo me refiero cuando eso, verdad? Evidentemente me refiero a que, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿verdad? Viene una persona, un cliente que ya estuvo por el SENADE, ¿verdad? Y te dice, bueno, ¿sabes qué, doctor? Me preocupa esta deuda. Ok, ¿cuánto es tu deuda? Es cierto monto. Ah, bueno. ¿Y qué más deuda? No me preocupa todo lo otro, me preocupa esta deuda, ¿verdad? Entonces, había sido, ¿verdad?, que esa deuda era la menor de todas las deudas que él estaba bicicleteando. Pero ese era el acreedor que más le atosigaba y le insistía, ¿verdad? Pero tenía un vendaval y una sábana de deudas que evidentemente hacían de que el problema sea mucho más grave, ¿verdad? Entonces, no solamente esta deuda, ¿verdad?, que ya me venció mañana o que ya me venció hace un mes o hace un año, lo que sea, ¿verdad?, es un problema, sino que el problema de las deudas se trata en conjunto. Te doy un ejemplo, ¿verdad? Y ahí entra el profesional. Nosotros vamos a clasificar las deudas, ¿verdad? Por ejemplo, tengo deudas, y ya entra un poco en la parte técnica, ¿verdad? Sí. Tengo deudas de pagaré, vamos dentro de lo que serían las deudas quirografarias o a sola firma. Tengo las deudas hipotecarias que mucha gente tiene, pero dicen, bueno, esto no me preocupa, ¿verdad? O esto lo estoy pagando, pero es un dinero que está saliendo de su bolsillo, ¿verdad? Y justamente le está perjudicando al pago de las otras deudas. Claro. Además, tengo una deuda prendaria porque quité un vehículo y prendé el vehículo. Pero eso no tengo problema, ¿verdad? Y tengo la deuda del colegio de mi hijo también, ¿verdad? Y también tarjeteé en el súper, que ya es una deuda de consumo, porque no me alcanzó. Entonces no es la primera deuda el problema, sino que es un problema mucho más grande, en donde ese problema grande es lo que tenemos que solucionar, ¿verdad? A eso yo me refiero cuando ese deudor tiene que sernos claros, ¿verdad?, y bien preciso de todo lo que le debe, ¿verdad? Si es que evidentemente te quiere una solución de todo su problema, ¿verdad? O si no, le vamos a dar una solución parche, ¿verdad? También por eso, ¿verdad?, decía que también el deudor tiene que asumir ese estado. No solamente ya tomar una aspirina para dejar de estornudar. O sea, tiene que, evidentemente, tratarse ese problema, ¿verdad? Tratar todas las deudas, ¿verdad? Cuánto es el pasivo total, cuánto es el activo total que yo tengo, cuánto es el flujo de dinero que puedo ir generando mensualmente, ¿verdad?, o trimestral o anualmente para poder cumplir con mis obligaciones. Y a partir de ahí, ¿cuáles son las opciones que me da la ley para que yo pueda hacer eso, ¿verdad? Claro. Entonces, todo ese trabajo nosotros hacemos, ¿verdad? Y vuelvo a decir, es muy importante de que el deudor nos dé esa información para que nosotros podamos indicarle el camino correcto, ¿verdad? Hay una cuestión y un punto específico, y después voy a ir a la pausa, que teme el deudor. El deudor teme siempre perder sus cosas de valor, ¿verdad? Por embargo. ¿Cuándo se llega a un embargo? Porque uno mezquina su auto, uno mezquina su casa, sus propiedades, para evitar embargo. ¿Cuándo se llega a un embargo? Y el embargo es una medida cautelar, antes que nada. Una medida cautelar que va de la mano de un juicio ejecutivo, ¿verdad? Supongamos un pagaré, ¿verdad? Se hace el juicio ejecutivo, se inicia el juicio ejecutivo, ¿verdad? Y hay una etapa dentro del proceso en donde el juez emite una orden de embargo, ¿verdad? Ese embargo es una inscripción sobre ese bien o sobre los bienes, ¿verdad?, que establece la ley que pueden ser embargados, ¿verdad? En donde evidentemente ese proceso, ¿verdad?, si es que uno no interviene, uno no se defiende, uno no presenta las excepciones
las pruebas o las defensas, ¿verdad? En ese juicio, ¿verdad? O si las presenta, las pierde, evidentemente esos bienes van a ser rematados, ¿verdad? Y de esa forma, evidentemente, el acreedor se va a cobrar su crédito, ¿verdad? A ese punto extremo es donde no hay que llegar. ¿Por qué? Porque hay muchas opciones que te da la ley con respecto a lo que serían los embargos. Por ejemplo, una persona que tiene varias deudas, ¿verdad? Y declara su estado de insolvencia en forma oportuna, ¿verdad? Primero demuestra de que es un deudor de buena fe, ¿verdad? Y esa declaración de insolvencia a través de un concurso de acreedores o a través de una convocatoria de acreedores hace de que, por lo que dice la misma ley, la ley 154/69, hace de que se suspendan todos los embargos y todas las medidas cautelares. Y todos los juicios iniciados o a iniciarse, dice la ley, quedan totalmente suspendidos. Entonces, ahí ese deudor insolvente, por sobre todas las cosas, ya responde a tu pregunta, ¿verdad? ¿Cubre o protege su patrimonio? O sea, la ley establece de que ese deudor insolvente puede proteger su patrimonio con esa acción judicial, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, dentro de ese proceso de recuperación económica, la ley muy sabiamente dice, si usted no puede pagar capital, señor, ¿cómo va a pagar intereses? Sí, ¿verdad? Claro. Entonces, la ley 154, le pido que googleen, ¿verdad? VARA 69 dice de que los intereses se suspenden a partir de la admisión de ese concurso de acreedores, ¿verdad? Imagínense, algo muy fuerte. Sí. Se suspenden los intereses, ¿verdad? Y eso está en la ley, ¿verdad? Aparte de eso, la ley le da la posibilidad de que pueda obtener quitas, ¿verdad? De una deuda. Ejemplo, si yo debo 100, y voy a dar ejemplo, si yo debo 100 millones y consigo una quita del 30%, mi deuda nueva sin intereses es de 70 millones. Si yo consigo una quita del 50% sin intereses, ¿verdad? De 100 millones, mi deuda nueva es de 50 millones. Si yo consigo una quita del 75%, que dice la ley, Alfonso, ¿verdad? Mi deuda de 100 millones de guaraníes sin intereses quedó en 25 millones. ¿Verdad? Sí. Es demasiado, me va a decir. ¿Verdad? Está en la ley. Y por sobre todas las cosas, la ley, dentro de lo que sería, ya hablamos ya de los motivos de que generó esto, es justamente motivar a ese deudor para que se vaya y pague su deuda. Si vos a ese deudor le da facilidades de pago y le decís, sabes que tu deuda, hermano, hiciste esto, ¿verdad? Pero existe una posibilidad, ¿verdad? Sin entrar, y vamos a tocar después, ¿verdad? Sin entrar a discutir por qué entró en eso, donde ahí tenemos enfermedad, tenemos pérdida de trabajo, pandemia, etcétera, etcétera. Pero él se endeudó y él quiere pagar, ¿verdad? Sí. Y tiene un ingreso menguado, pero sigue generando dinero. Si vos a esa persona le das esa facilidad, ¿quién no se vaya a cancelar su deuda a pagar? Claro. ¿Verdad? Entonces, todas esas posibilidades le da la ley. La ley 154/69 hoy día es una ley que es muy útil, demasiado útil, diría yo, para poder enfrentar y solucionar este problema tan grave, tan delicado, tan sensible, tan actual, que es el problema de las deudas. Sí, efectivamente. Bueno, qué interesante realmente, porque yo no sabía tampoco de esto, ¿verdad? Y mucha gente seguramente que ni enterada está. Entonces, uno lo que primero piensa es que va a ir subiendo los intereses y que después va a terminar pagando montos siderales. Claro, si es que esa quita, esa opción de quita. Y ahí está justamente la atención calificada y oportuna. Claro. Si es que no hace nada, si es que se esconde, evidentemente va a subir. Evidentemente se va a enfermar. Evidentemente se le va a rematar todo. Y evidentemente eso va a pasar. Pero si es que con tiempo y a tiempo asiste, ¿verdad?, a personas calificadas que le puedan ayudar a enfrentar esta situación, va a ser la historia totalmente diferente. Va a salvar sus bienes, no va a perder nada, ¿verdad? Y va a poder pagar sus deudas. Y también es una protección para el acreedor. Claro. ¿Por qué? Porque el acreedor va a recibir su dinero. Un deudor, ¿verdad?, en una situación de desorientación, ¿verdad?, en una situación donde no sabe qué hacer, hace cualquier cosa con su patrimonio también. Claro. O sea, ¿qué pasa? Le va a pagar solamente al deudor, al acreedor que le está apretando, como se dice en el vulgo, ¿verdad? Sí. Entonces, al que más le aprieta, va a ser que va a recibir. Entonces, la ley dice, bueno, paremos la pelota acá. Todos los acreedores tienen que respetar un principio medular
que es el de la pars conditio omnium creditorum. ¿Qué significa eso? Que todos los acreedores en una situación de insolvencia deben cobrar bajo el mismo pie de igualdad, ¿verdad? Y esto ya viene del derecho romano. Entonces, cuando existe una situación excepcional de insolvencia, tiene que cobrar todo bajo el mismo pie de igualdad. Nadie más que otro. Entonces, del activo que tiene el deudor y de lo que va generando, él le va a pagar la deuda o su deuda y va a cumplir con sus acreedores, ¿verdad? Pero bajo un pie en lo que todos puedan cobrar igual, ¿verdad? Y que él pueda cancelar la situación y que también él pueda reactivarse a la vida comercial o social. Porque esa persona endeudada también es un problema social. Totalmente. Es un problema porque no va a rendir en su trabajo, va a tener problemas con su familia. Existe una situación de desazón, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones evidentemente ya están previstas en la ley y esa información es lo que nosotros día a día estamos dando, Alfonso. Sí, señor. Bueno, ahora sí voy a cumplir con la pausa para el oyente que está pidiendo coordenadas del centro de atención. Ahí en el Zócalo tiene los números telefónicos y vamos a poner reiteradas veces para que puedan tomar nota. Está con nosotros el doctor Edward Arca, director del Centro de Asistencia al Deudor. Hay varias preguntas que plantean las personas a través del WhatsApp 0986-780-780 y una consulta es muy extensa, pero voy a ir por parte resumiendo en preguntas, ¿verdad? Quisiera saber ¿qué recurso tiene el deudor ante la exigencia de empresas de cobranzas que tercerizadas se apoderan de los pagarés y exigen elevados costos de interés y otros gastos que hasta triplican la suma real de tu deuda, dice el doctor? Ok, bueno, es muy común dentro del sistema financiero vender las carteras, ¿verdad? Eso no está mal, ¿verdad? O sea, que el dador del crédito original puede transferir o vender su cartera, ¿verdad? Y aparecen terceros, como dice la oyente, ¿verdad? En donde evidentemente, y lo que sí está mal, ¿verdad? De que ese deudor no sepa a quién le tiene que pagar, ¿verdad? Es una obligación y es una exigencia de que él tiene que saber quién es su nuevo acreedor, vamos a decirlo, ¿verdad? Por un punto, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Si es que tiene un nuevo acreedor, ¿verdad? O en el caso de cualquier acreedor, pero en este caso un nuevo acreedor, tiene que pedirle una liquidación actualizada y detallada de todo lo que está debiendo. ¿Qué significa eso? Una liquidación de la deuda a la fecha, ¿verdad? Y que se le desmenuce, se le detalle cuáles son los puntos que le quieren cobrar. Cuánto es de capital, cuánto es de intereses, qué tipo de intereses le están cobrando, ¿verdad? Y qué gastos le quieren cobrar, ¿verdad? Evidentemente, esa deuda no se puede duplicar o triplicar naturalmente por el hecho de hacer la transferencia, ¿verdad? Sino que la persona tiene que pagar lo que sería la deuda original, capital, más los intereses, ¿verdad? Más los costos, ¿verdad? Que evidentemente van a estar en ese detalle. Y ahí comenzar a analizar ese detalle, ¿verdad? Porque en ese detalle nosotros vamos a saber qué tipo de intereses le están aplicando, ¿verdad? Qué es lo que le quieren cobrar. Y también de acuerdo al atraso que tiene, si también están bien calculados esos intereses, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante y ese pedido lo pueden hacer los deudores, ¿verdad? Y con ese pedido, evidentemente, pueden asistir al centro de atención al deudor y ahí vamos a estar analizando esa liquidación actualizada y detallada que ellos tienen el derecho de exigir y que también el acreedor le tiene que brindar o le tiene que dar. Esta pregunta es interesante, doctor, y no sé si se puede hacer o es correcto que hagan los acreedores. Estas empresas que compran, dice, las deudas, acosan con embargo de salarios a los que aportan IPS y no aceptan plan de pago propuesto por el deudor, embargando salarios por mínimo de 25%, dice.
Lo que dice la ley es de que el salario, o sea, por una deuda se puede embargar hasta el 25% del salario, ¿verdad? Y en caso de deudas acumulativas puede ir hasta un 50%, ¿verdad? Lo que está mal son los acosos, ¿verdad? Que es lo que dice, evidentemente, hay que realizar esas denuncias de acosos, ¿verdad? Igualmente, en este caso, le decimos a esta persona de que se acerque a nosotros, ¿verdad? Que identifique las personas que le están acosando, evidentemente, y les vamos a acompañar nosotros a poder hacer las denuncias pertinentes. Uh-huh. Ya, y siempre refiriéndose a empresas, a terceras empresas que compran las deudas, dice que en un caso específico de una deuda con un banco que era de 15 millones de guaraníes, con los intereses incluidos, este pagaré cayó en manos de la empresa de cobranza y ahora no aceptan propuesta de pago de parte del deudor que quiere regularizar la situación. Esta deuda lleva más de 5 años y ahora esta empresa exige un plan de pago que llega a ser de 67 millones, 4 veces más de la deuda real. Por eso lo que te decía al principio, es importante tener ese detalle, ¿verdad? Ahí, número uno, hay que ver si la deuda no prescribió también, si el documento no prescribió. Claro. Vamos a partir de esa base. ¿Cuándo firmó el documento? Firmé el documento en el año tal. Entonces hay que calcular los 4 años y ver si esa deuda no prescribió. Paso número 1. Paso número 2, ese deudor puede exigirle a ese acreedor el detalle de lo que le está reclamando. O sea, me reclamás un capital de tanto, más los intereses moratorios de tanto, más los intereses punitorios de tanto, más los gastos de tal cosa, ¿verdad? Y tengamos ese detalle. A partir de tener ese detalle, podemos analizar los porcentajes establecidos por el Banco Central de Paraguay en cuanto a lo que sería límite de tasas usurarias, ¿verdad? Ya, acá una persona ya se está enojando y ahí está en pantalla ahora el teléfono del centro de atención al deudor. Lo estamos dejando por determinado tiempo, no podemos dejar permanentemente porque hay otros zócalos y otras informaciones también que debemos compartir con la audiencia. Así que no te enojes y fíjate que ahí está el número del centro de atención al deudor. Bueno, hay una relación, digamos, de la declaración de quiebra de una empresa. Cuando vos tenés una deuda con una empresa y esa empresa quebró, ¿cuál es tu opción o cuál es tu situación como deudor? Bueno, como deudor, número uno, lo que hay que analizar el estado de esa empresa, ¿verdad? El estado, lo que sería, todo lo que sería su pasivo, su deuda, ¿verdad? En sí, y lo que sería su activo. Ahí ya entramos con los contadores, ¿verdad? Que evidentemente van a hacer un análisis de pérdidas, ganancias, ¿verdad? Ingresos, egresos, activo, pasivo, ¿verdad? A partir de ahí nosotros podemos decir de que esa empresa o está si está insolvente, ¿verdad? ¿Qué tan grave es su insolvencia? Porque la quiebra es una parte de lo que sería el derecho de insolvencia, ¿verdad? Si esa empresa puede seguir viva, ¿verdad? Puede seguir pagando, puede seguir activando, ¿verdad? Y tiene un plan de recuperación y de pago a sus acreedores con quitas y con esperas, lo que estábamos diciendo anteriormente, entonces esa empresa puede ir a un concurso de acreedores, a una convocatoria de acreedores, ¿verdad? Evidentemente, una situación más grave en donde el pasivo es totalmente superior al activo o cosas como esa, estamos hablando de un estado de quiebra, ¿verdad? Pero por eso es importante analizar esa empresa, ¿verdad? Sí. Porque muchos de los empresarios inclusive acuden a nosotros y nos dicen, doctor, yo ya estoy en quiebra, te dicen, ¿verdad? Y traen por tu documento y ¿por qué decir que estás en quiebra? Y yo no puedo más pagar esa deuda y ya estoy en quiebra. Pero vamos a analizar primero. Nosotros somos los técnicos. Nosotros te vamos a decir si es que realmente estás o no estás en quiebra. Vamos a hablar con tu contador, con nuestro contador y vamos a analizar tus balances. Y muchas de esas empresas que los mismos dueños pensaban que estaban en quiebra, no están en quiebra. Cierto, están en una situación de insolvencia transitoria. Cierto, no tienen el mismo movimiento que tenían hace un tiempo atrás, pero tienen un movimiento que aplicando la ley 154 convocatoria de acreedores pueden salir del atolladero, pueden proteger su activo
proteger su patrimonio y pueden ir cumpliendo con todos sus acreedores, como hoy día se está dando en el Poder Judicial. Hoy día se están dando muchas juntas de acreedores, se está llegando a muchos acuerdos muy importantes con muchos acreedores, ¿verdad? Y evidentemente muchas empresas y muchas personas físicas, jurídicas, empresas, empresarios se están salvando, ¿verdad? De una quiebra, porque la convocatoria justamente es como una medicina en contra de la quiebra. La quiebra no le beneficia a nadie, ¿verdad? La quiebra es un problema para el acreedor, en donde lo más probable es que no recupere nada. De un 100% va a recuperar un 5%, imagínate, es pérdida total. También para el deudor es pérdida, porque evidentemente se va a quedar sin su activo. Claro. Y para la sociedad también es pérdida. Nosotros necesitamos de que ese deudor se mantenga su unidad productiva, mantenga los puestos de trabajo, que también son otros problemas colaterales. Porque si cierra esa empresa, ¿cuántas personas van a quedar sin cobrar? Sí. ¿Y cuántas deudas hay ahí? ¿Cuántas deudas se van a generar ahí impagas? ¿Verdad? Entonces, la convocatoria de acreedores presentada a tiempo, repito, con personas calificadas y especializadas, ¿verdad? No con cualquier persona que te ofrezca una convocatoria, ¿verdad? Porque también lastimosamente hay de eso, Alfonso. Sí. ¿Verdad? Entonces, con personas calificadas que puedan atenderte, que puedan hacerte un plan de protección patrimonial y por sobre todas las cosas te den las herramientas, ¿verdad?, legales para poder recuperarte, seguir trabajando, ahorrar y pagarle a tus acreedores, ¿verdad?, dentro de una situación excepcional y utilizando las herramientas que te da la ley. Con estos beneficios, muchísimas personas están saliendo de lo que serían sus problemas de deudas. Parece que muchas veces optamos nomás ya directamente por declarar en quiebra por la facilidad, o a lo mejor cree uno de que le va a ser más fácil. Pero no es tan salirse así del problema, claro. Y ahí sobre ese punto te quiero explicarte, ¿verdad? No solamente es cerrar la empresa, ¿verdad? O declararme en quiebra. Porque eso no significa de que las deudas van a morir. Las deudas van a seguir vivas. O sea, lo que yo voy a tener es menos oportunidad de poder devolver ese dinero. Claro. No es que yo cierro la empresa y las deudas terminan. No. Ahí tengo otros problemas, ¿verdad? Tengo una situación mucho más complicada. Entonces, por eso es importante asumir el Estado, querer solucionar el problema, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, buscar una ayuda calificada y especializada, ¿verdad? Ya, perfecto. Voy a ir a una pausa nuevamente. Bueno, son las 10 de la mañana con 1 minuto. Abusamos un poquitito del tiempo del doctor Edward Arca porque hay muchas preguntas y muchas consultas todavía sobre el tema. Y nos interesa realmente socializar esto, que la gente se entere de las opciones y oportunidades que tienen para salir de sus deudas, cosas que de repente también nosotros mismos muchas veces no sabemos. Y ahora nos encontramos con la sorpresa que se puede inclusive plantear, Quita, que inclusive si no se inició la demanda o el reclamo vía judicial, puede prescribir esa deuda también, ¿verdad? Cosas como esas que son elementales y que la gente de repente no tiene la oportunidad de conocer. Acercarse al centro de asistencia al deudor es muy importante. Así que te planteo de nuevo, doctor, que reitere los números. Inclusive ahora me decía fuera de micrófono que hay WhatsApp también, sí, a la que se pueden comunicar contigo. Sí, pueden comunicarse al 0982-423-876, ¿verdad? 0982-423-876 vía WhatsApp. Ahí pueden identificarse y enviar ya una pequeña explicación de cuál sería el problema y el monto de sus deudas, ¿verdad? 0982-423-876 o al 021-233-943, que es nuestra línea baja, ¿verdad?, del Centro de Atención al Deudor. Estamos también en Teniente Fariña 1023, casi Estados Unidos, en el Centro de Asunción. También pueden quitar una entrevista, ¿verdad? Y ahí nosotros le vamos a estar asistiendo. Y en redes sociales están también, en todas las redes sociales, y están como Centro de Asistencia al... Estamos como realmente Centro de Atención al Deudor, ¿verdad? Centro de Atención al Deudor. Estamos en el Facebook, pueden encontrarnos ahí. También a través del Facebook pueden hacer sus consultas por el Messenger, ¿verdad? También en Instagram, también estamos por el Twitter
o también pueden acceder a los canales, estábamos diciendo, ¿verdad? Para poder ver la información, ¿verdad? Lo que sería la página de YouTube, ¿verdad? Que estamos también levantando mucha información, ¿verdad? Hay una legislación que reglamenta también el funcionamiento de estas empresas que compran los pagarés o las deudas así en paquete y en volúmenes grandes. Claro, así como te decía, es una operación civil y comercial, vamos a decirlo, de cesión de créditos, ¿verdad? Hasta ahí no hay inconvenientes, ¿verdad? ¿Cuáles serían los inconvenientes? Que el deudor no sepa, ¿verdad?, quién es el que le está... De hecho, tiene la obligación, ¿verdad? De hecho, si es que no sabe, puede hacer una denuncia a la SEDECO, ¿verdad? Claro. Número uno. Y número dos, que esos montos iniciales se vuelvan en montos siderales, como bien lo dijo, ¿verdad? Por eso es importante estar atentos, ¿verdad? Tener esa información de cuánto es lo que le quieren cobrar. No solamente, sabes que quitaste 5 o ahora me tenés que pagar 20, ¿verdad? No, quitaste 5, que es el capital. Bueno, pasame la lista o el detalle de qué intereses y qué porcentaje de intereses vos me estás cobrando. Entonces ahí nosotros vamos a poder analizar si el porcentaje de interés es correcto o no es correcto. Sí. También hay que ver si esas empresas o ese crédito está o no está dentro del sistema financiero, que ese es otro problema. ¿Quién me está queriendo cobrar? ¿Dónde se originó esa deuda? ¿En un banco, en una financiera, en una cooperativa? ¿O es un crédito personal, vamos a decir, ¿verdad? O irregular, vamos a decir. Porque acuérdate también, y eso es una exigencia del Banco Central del Paraguay, todos los dadores de crédito tienen, ya sean personas físicas o jurídicas, tienen que estar inscriptos en el Banco Central del Paraguay. O sea, vos no podés tomar crédito de cualquiera. Sí. Entonces existe existe, ¿verdad? Resoluciones dentro del BCP de que estas personas que están permanentemente dando crédito tienen que, sean personas físicas o jurídicas, inscribirse en el Banco Central de Paraguay. Yeah. ¿Y quiénes son las empresas que están inscritas? Está en la página del Banco Central. Es acceder a esa página y uno va a poder ver quiénes son los que están habilitados para darme crédito. Sí. ¿Verdad? Ahora, yo cuando me refería a legislación también, me refería a esto que señalabas, de que está legislado y está establecido topes básicos y máximos de interés que se pueden aplicar a un crédito. Sí, la ley habla del límite de tasa usuraria máximo ya, ¿verdad? Del 30% para monedas, préstamos en moneda nacional, ¿verdad? Y un 11% para lo que serían créditos en moneda extranjera, ¿verdad? O sea, si yo tengo un crédito en dólares, por ejemplo, ¿verdad? La tasa, el límite máxima es del 11%, ¿verdad? Y si en guaraní es el del 30%. Por último, y no me quedó bien claro nomás, doctor, entonces, ¿puede aplicarse embargo al salario de un trabajador? Claro, se puede aplicar si es que los documentos están bien, ¿verdad? Y evidentemente no es un documento irregular, porque también se le da una oportunidad al deudor de poder, por ejemplo, reconocer la firma de ese documento. ¿Qué suele pasar también, verdad? Recibo una documentación, ¿verdad? Y no le hago caso al plazo, ¿verdad? Y esas notificaciones son muy importantes, ¿verdad? Y muchas personas dicen inclusive, no, ¿para qué yo me voy a ir a esa audiencia si es nomás mi firma? Claro. ¿Verdad? O no me voy a perder el tiempo, ¿verdad? Esa es la audiencia más importante que existe. ¿Por qué? Porque primero, yo no sé si ese documento está todavía vivo, vamos a decirlo, o no prescribido, número uno. Número dos, yo no sé si ese documento realmente existe. Porque si ese documento no existe, entonces un acreedor mal va a poder reclamar un crédito. Claro. El crédito no se reclama con una fotocopia ni con una foto de PDF ni nada. Tiene que estar el documento original que yo firmé al momento de quitar el crédito. Y con una firma auténtica. Y con mi firma, ¿verdad? Entonces yo en esa audiencia, esa primera audiencia que se hace en un juicio ejecutivo, antes que me embargue inclusive, esa persona tiene que tener ya una asistencia profesional e irse a verificar ese documento en esa
esa audiencia, ¿verdad? Evidentemente, si es que se pasa esa audiencia, ya vienen los embargos judiciales, porque es lo que dice el Código Procesal Civil, ¿verdad? Independientemente de que exista ese embargo judicial, esa persona ya tiene que estar asistida desde ese primer momento, no esperar de que eso avance y que se agrave y que esté a punto de perder mi casa para poder asistir a un profesional, ¿verdad? Entonces, hacerlo a tiempo, ¿verdad? Asistir a tiempo y que pueda también tener una protección a tiempo, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Bueno, doctor, yo te agradezco por este tiempo, por compartir con nosotros esta mañana, de hablar de este tema que de repente no es muy frecuente hablar en un programa, en un medio de comunicación, pero que ilustra a mucha gente y da la oportunidad a mucha gente de actuar como corresponde para evitarse problemas peores, ¿eh? Sí, así mismo es un tema muy sensible, es muy actual y tenemos que hablar de esto. O sea, tenemos que hablar de esto porque la pandemia nos enseñó mucho de esto, sí, ¿verdad? Mucha gente, como te decía fuera del aire, ¿verdad? De que jamás pensó tener un problema de deudas, finalmente terminó endeudada, ¿verdad? Muchas empresas que finalmente no debían ni un peso, finalmente hay empresas que lastimosamente tuvieron que pasar por una situación bastante complicada, ¿verdad? Y hoy día están siendo asistidas por el Centro de Atención al Deudor. Entonces, cuanto más información se le pueda brindar a ese deudor, mejor va a poder enfrentar su situación de deudas. Bueno, gracias, doctor Edward Arca, director del Centro de Asistencia al Deudor.